¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en el taller. En esta ocasión les traigo una variedad de válvulas de alivio de termotanque. Si bien cada juego corresponde a termos de la misma marca, es notable el cambio de calidad, ya que estas de bronce data de la década del 80 y estas plásticas son las que podemos conseguir en la actualidad. Es notable cómo ha disminuido la calidad en detalles visibles. Por ejemplo, estas antiguas traían un precinto lacrado para certificar que nadie haya corregido la presión de fábrica del resorte de alivio. También tenía una rosca como para poder llevar, en caso de que esta válvula se accione, la presión hacia donde nosotros querramos. Bueno, esto es la línea RIN. Acá tenemos la línea señorial, que siempre fue un poco inferior, pero también era una linda válvula. Bueno, ya sabemos qué son. Ahora vamos a hablar de cómo funcionan. Estas válvulas funcionan en caso de que el termo no corte, porque ya sea que falló el termostato o X cosa, se pase de temperatura y no corte. Cuando toda el agua se haya hecho vapor, o sea, ya esté en estado gaseoso, antes de que reviente el termotanque y sea una desgracia grande, este resorte libera el agua, transformada en vapor, y la deja salir al exterior, liberando así la presión. Esta rosca, como dije antes, nos sirve para llevar ese caudal de vapor o agua hirviendo hacia donde nosotros querramos. Bueno, ya sabemos qué es, cómo funciona. ¿Dónde va colocada? Las válvulas de alivio se ponen a la entrada del termotanque en una T y siempre del lado del agua fría, o sea, en la entrada, nunca en la salida. ¿Cuál es la posición correcta? Y yo siempre lo pongo o apuntando al techo o apuntando a la espalda del termo. Sea cosa de que si esto se acciona, no lastime a nadie. También puede pasar, como ha pasado en muchos lugares, que sea una instalación que esté muy presurizada, pero muy presurizada. Entonces la presión que ingresa al termotanque vence este resorte y empieza a perder agua. Pero no es por una cuestión de temperatura, sino por una cuestión de presión. Podría ser mucho más técnico en la explicación, lo que pasa es que 3 minutos